Acompaña a Nahuel Sosa, que es analista político también esta tarde. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Qué venís viendo del fin de semana en esta política efervescente que tenemos, no? Bueno, veo viendo con mucha preocupación un crecimiento de los discursos de odio. Los discursos de odio, para definirlos, suelen ser explicaciones reduccionistas y simplistas frente a fenómenos complejos y por lo general se basan en construir un miedo hacia el otro, algo que en ciencias sociales llamamos otredad negativa. Es decir, se construye una cantidad de estereotipos hacia un determinado grupo social, una tendencia política. Y veo que eso está pasando hoy con un antiperonismo muy exacerbado que ha buscado la proscripción de Cristina Kirchner y que además de Cristina pone en tensión lo que son algunas conquistas básicas de la democracia y la amplitud de derechos. Digo esto porque me parece que uno de los efectos que tuvo la pandemia, y no solo algo que pasó en nuestro país, sino a nivel global, es un crecimiento de las extremas derechas. Extremas derechas que se han basado en los discursos de odio, en la posverdad, en la fake news, y que han tomado como enemigo a los pobres, a los feminismos, a los disidentes. Vos fijate que uno ve que en Juntos por el Cambio cada uno compite para ver quién es más de derecha, porque acá irrumpió los libertarios, que desde mi punto de vista no tienen nada que ver con el liberalismo clásico. Yo no soy un liberal, de hecho vengo de una tradición bastante contraria al liberalismo, pero puedo reconocer en Alberti y en Sarmiento que había una idea de progreso, el rol de la educación, amplitud de derechos civiles y políticos. Ahora fíjate qué curioso que este liberalismo es muy reaccionario. Hay una amplitud de derechos civiles y políticos, no sé, ley de cupo trans, ley del aborto, e inmediatamente reaccionan de forma agresiva. Entonces pareciera que poco tienen de liberal y más bien tienen de ciertas estructuras autoritarias. Vamos a dejar un repertorio así. Vamos por parte porque se mezcla todo. Dale. Vamos a dejar de este lado de la columna los derechos, que nadie discute los derechos. Y la amplitud de derechos la dejamos de este lado de la columna. Vamos a la otra. ¿A vos te parece que desde el Clarín estás nervioso? ¿No se generó un odio desde el kirchnerismo al resto de la sociedad? No. Al campo en el 2008, a los medios de comunicación, lo que llaman en el kirchnerismo la prensa hegemónica, cuando nosotros hace 30 años que trabajamos y no nos consideramos prensa hegemónica, trabajamos y decimos lo que queremos en este canal. Digo, ¿no te parece que hay culpa de los dos lados? No, yo ahí tengo un contrapunto. Y más allá de algunas cuestiones muy específicas que puede haber habido, creo que desde el Frente de Todos no es una fuerza política que se estimule el odio y más bien se desnaturaliza y que si alguien lo hace, eso es cuestionado. Sí creo que desde Cambiemos tiene un legado de derecha que se basa en el odio como forma de construcción política. Me parece también que uno no puede dejar de soslayar que esta es una región que en todo el siglo XXI hubo 5 golpes de Estado de nuevo tipo. Estamos hablando de Dilma Rousseff, estamos hablando del caso de Evo Morales, que Macri apoyó ese golpe de Estado, estamos hablando del caso de Honduras. Es decir, estamos en una región donde siempre... Macri se llevó bárbaro con Evo Morales. No, Macri vendió armas ilegales, no, apoyó eso el no está golpe de Estado, eso no está probado. No se pronunció en contra. Macri se llevó bárbaro con Evo Morales. Es decir, Argentina en el momento, con el mejor país que se llevó de todo este país de la primavera bolivariana, o como quiera llamarlo, fue con Bolivia. No, Mariano, Macri formaba parte del Grupo Lima y cuando se le pide que condene el golpe de Estado de Evo Morales, no lo hace, y no solo que no lo hace, sino que además vende armas. Pero para seguir en esta lógica, yo creo que uno no puede dejar de ver que está claro que hay una profundización del antiperonismo y en el caso de Cristina también funciona el patriarcado, que por ser mujer se le achacan un montón de cuestiones y estereotipos absolutamente negativos. Perdón, vamos de nuevo. Digo, vos podés estar en contra de Cristina, pero lo que... Hay peronistas en todos los partidos. A ver, Sosa, hay peronistas en... Cambiemos, tenés peronistas. Tenés yo te hablo del antiperonismo, no de los peronistas. Vos tenés dirigentes peronistas en todos los partidos. Tenés dirigentes peronistas en el PRO, tenés dirigentes peronistas en Juntos por el Cambio, que están con una línea. Tenés un peronismo intermedio. Digo, en todos los partidos están. Decir que el resto de la sociedad es antiperonista... La verdad que me parece que es sesgada la situación. A mí me parece que el peronismo es una construcción, es una defensa de las ideas, me parece muy bien. Ahora, Cristina Fernández siempre despotricó contra el peronismo. Digo, en su presidencia siempre el peronismo lo tuvo de costado, lo dijo Duhalde hace poco. Bueno, a ver, vamos por parte porque hasta Pichetto, que fue candidato de vice de Macri, dijo que estuvo mal la proscripción contra Cristina. Entonces todos los peronistas de varios lados... Pero déjame volver un punto atrás. Sí. O sea... Hay algo que llamamos en ciencias sociales que es el principio relacional. De la proscripción, dijo sobre el fallo. Sobre el fallo. Era un fallo que es el principio relacional. Es decir, vos no podés explicar un fenómeno sin otro fenómeno. No se puede entender el peronismo sin el antiperonismo. Desde 1945 en nuestro país existe el antiperonismo, que no es la mayoría, pero existe. Y ha hecho golpe de Estado, y ha hecho proscripciones, y ha avalado destituciones. Digo, decir que no existe el antiperonismo es negar la historia argentina. ¿Y a De la Rúa quién lo bajó? Entonces, ¿Y a De la Rúa entonces quién lo bajó?
La Rúa lo bajó sus propias políticas que fueron de entrega del FMI y hizo una masacre antes de irse, Está Mariano. probado que hay intendentes que alentaron los saqueos. Pero en la no le época puedes de echar la Rúa. culpa al peronismo. O sea, no te porque estoy si echando la culpa al estamos- peronismo. Te estoy diciendo digo, que no hablemos de golpismo en gobiernos constitucionales. Hablemos de Pero lo que si no fueron las Fuerzas entendemos la Armadas. historia argentina, no vamos a entender cómo se constituyó No. la derecha. Yo saludo que la derecha vaya a elecciones. No tenés derechas e izquierdas ahora. Pero a ¿Qué ver, tenés de no lo derechas digo e yo, izquierdas? lo dice el propio... ¿Qué tenés Vos de ves los derechas e think tank izquierdas? del PRO, ves los documentos, ves las propias reflexiones de Macri, escuchás a Durán Barba, y ellos mismos se ubican dentro de una ¿Vos no creés que hay tradición... una tercera vía? ¿Cómo? ¿No crees que hay una tercera vía? ¿En qué Eso sentido? es cuando vivía Perón. Tercera vía en el sentido de países no No, digo alineados, que no es un tercera vía... tema de izquierdas o derechas, que hay buenas ideas en la izquierda y buenas ideas en la derecha, ¿o no? Sí, yo lo que creo es que, a ver, siempre puede haber buenas ideas y de hecho este es un gobierno que ha convocado muchas veces al acuerdo social. Incluso una de las propias cartas de Cristina en el 2019 habla del acuerdo. Lo que me parece es que no dejo de ver que dentro de la coalición que Juntos por el Cambio y dentro del fenómeno que irrumpe de los libertarios, a ver, los libertarios es un fenómeno que irrumpe por derecha, no vamos a decir que irrumpe por izquierda. Está pasando en todo el mundo, está pasando en los países europeos, el AfD, el Partido Neonazi en Europa, está pasando con Vox en España. Es decir, hay un capítulo de un auge del crecimiento de las nuevas derechas. ¿Qué me preocupa a mí estas nuevas derechas? Que en muchos casos cuestionan los derechos democráticos. Es decir, cuestionan a los feminismos, tratan a los pobres de parásitos, porque piensan que como era un programa social son un parásito, Yo no creo reproducen que la sea lógica de tan civilización radical barbarie. eso. Yo no Pero creo que escuchás sea a tan Milei, radical. Mariano, ¿cómo me Milei, vas a decir? está bien, pero Milei, Bueno, Milei Milei reunió articula 15, con Macri, con 1.500 Bullrich. personas el otro día. ¿Cómo? El otro día hizo un acto, 1.500 personas, Milei. Es decir, no son la mayoría que piensa así. No, yo no creo que la Digo, sociedad argentina vamos piensa hacia- así. Yo creo a mí me parece que tenemos que, punto número uno, sería saludable cerrar la grieta. Cerrar la grieta. Ahora, para cerrar la grieta, no se puede hablar de que Cristina Fernández es una proscripta cuando primero todavía no fue condenada. Punto uno. Y punto número dos, para proscribir a alguien, la Constitución dice que tiene que tener una condena firme hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que Cristina sea condenada en este juicio que se le lleva a cabo, va a poder presentarse y va a poder ejercer. Digo, no hay manera. Mira, La proscripción no está dentro de, Mariano, en nuestro país, de las posibilidades. A ver, la proscripción surge en Grecia y tenía que ver con el destierro, después fue a Roma y tenía que ver con privarte de la cuestión civil y política, y en nuestro país surge en 1930. Cuando a Perón lo proscriben, los propios que decían que los proscribían, decían que tenían tres objetivos: jurídicos, es decir, que no pueda participar de las elecciones; político, que no pueda estar; y había un tercer objetivo que era desperonizar a la sociedad. Lo decían las propias autoridades. Vos lees las crónicas de Diario La Prensa del 17 de octubre, por ejemplo, y te hablan de ese fenómeno. Entonces, desperonizar a la sociedad, ¿qué significaba? Significaba que se pierda ese lazo social. Yo creo que hay un intento de desperonizar y de deskirchnerizar a la sociedad. Y sí creo que estamos frente a una proscripción. No lo unas, ¿Por qué? porque no es lo mismo. No, sí, No porque es lo hay mismo una el kirchnerismo historia. que el peronismo. No, No es lo mismo. obvio que no es lo mismo. Vos Pero tenés el kirchnerismo se gobernadores enmarca dentro del peronistas, vos tenés peronismo gobernadores y peronistas del que ni se han panperonismo. expresado con el tema de Cristina. Vos tenés gobernadores del interior peronista muy profundo que ni se han expresado con lo de Cristina. No han dicho nada de lo de Cristina. Y tenés gente moderada, gente que quiere un país, la justicia social y demás, que no han dicho nada de Cristina. No Y mezclemos el también tenés kirchnerismo con el 6 peronismo. presidentes de América Latina que se han dicho de Cristina. Digo, se pronunció AMLO en México, se pronunció Petro, se pronunció el presidente de Cuba, se presentó Xiomara Castro. La mayoría de Digo, dictaduras también me tenés estás hablando. Venezuela es dictadura, Cuba es dictadura. sí, México es dictadura también. México no. Bueno, México Colombia, no. Petro es dictadura, no. Y bueno, después yo ahí Petro tengo un acaba de contrapunto. ganar y viene con una... sí. Digo, no considero que sean dictadura ni Venezuela ni Cuba. Pero lo que me parece también, que cuando yo te digo que hay un intento de proscripción, sí, a Lula lo proscribieron. Y creo que con Cristina, lamentablemente, estamos en un proceso que se ha politizado tanto y ha perdido tanta credibilidad el Poder Judicial, que es muy difícil ver a ese Poder Judicial como un poder independiente. Hay un pensador jurídico alemán que se llama Roxin, que habla del derecho básico de la defensa. A Cristina se le privó que pueda hacer un alegato y se le priva, además, previo a poder que haya una condena firme, porque si condena firme está bien cuando se apela en casación o Corte Suprema, porque siempre hay una discusión si es casación o Corte Suprema, hasta dónde se considera firme. Pero previamente... Corte Suprema. Bueno, pero vos sabés que hay una discusión dentro de... Sí, Yo soy pero es abogado Corte y Suprema. sociólogo y sabés que hay Es distintas Corte escuelas al Suprema. respecto. Sí, pero es Corte Suprema porque en este caso es Corte Suprema como pasó con Menem en su momento. Pero A ver, me parece yo que no- no yo podemos digo- negar que hay No, una está bien, pero- pérdida de credibilidad del Poder Judicial argentino. ¿A vos te parece que, a ver, ¿a vos te parece que no había un negociado con la obra pública en los últimos 20 años? ¿Que no hubo un negociado con la obra pública? No, me parece que no, y me parece que la obra pública activó, y si lo hubo, tendrán que ir presos los funcionarios que hicieron, pero de ahí yo creo profundamente que Cristina es inocente. Creo que lo que se está haciendo en este momento es
que hay una interna de Juntos por el Cambio que la quieren dirimir mediante la violencia. Y hoy Larreta y Macri están estimulando el odio. Eso es lo que veo de mi punto de Pero vista. ¿no te parece que preocupante a 40 años de cumplir la democracia, cuando yo creo que hoy esto tiene que ser una oportunidad para discutir los nuevos desplegar a la nunca fuerza pública con agua es desplegar el odio? Sí, porque vos estás, primero, desplegás a la fuerza pública, Larreta, sin coordinar con Nación y sin coordinar con la vicepresidenta. ¿Qué hubiera pasado si era al revés? Si a Macri, por la causa de correos, parques eólicos, se le vallaba la casa. Y más, te diría, ¿qué hubiera pasado si esto, Cristina, en vez de estar en Recoleta, Cristina hubiera estado, no sé, en otro barrio, en Lugano? Porque el gobierno de la ciudad tiene una política para algunos sectores de Rivadavia para un lado y los sectores de Rivadavia para abajo otra. O sea, hay una idea de ciudadanos de primera y de segunda. Entonces a mí me preocupa mucho porque esta es la policía del Fino Palacio, esta es la policía que reprimió en el Borda, Mariano. Esta es la policía que se la está formando con una lógica represiva que es muy preocupante. No, la verdad no es solo con con Cristina. No coincido con vos. Aparte vos hablas con Aníbal Fernández y te dice que con la policía de la ciudad trabaja muy bien, y hablas con D'Alessandro y te dice que con Aníbal trabaja muy bien. La verdad que eso que se ve desde la militancia me parece que es sesgado. Digo, vamos a la gestión, vamos a lo que pasa. A Aníbal Fernández, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué sentiste vos cuando justamente el exministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que la marchita peronista había que metérsela en el culo? Pero Camilo, me estás hablando de un contexto particular que tuvo que ver con una disputa con un sector del PJ. Los valores son los valores. Bueno, yo puedo estar de acuerdo. Podés darle un argumento en contra. Pero lo que vos señalás, digamos, y que yo hay muchas partes que coincido. También se genera, porque no hay la cuestión que vos hablaste de la otredad, que es muy importante. La otredad, por supuesto, que se forma, etcétera, etcétera. Pero lo que yo digo es lo siguiente. ¿No te parece que seguir a pie juntillas todo lo que tiene que ver con la clau y la cuestión del amigo-enemigo y que la política tiene que tener eso? Perón decía que lo importante en la política era crear las monturas para cabalgar los tiempos, no meterse en el dogmatismo. La clau, yo no entiendo esas alianzas que hacen formalmente en la acción ciertos sectores del kirchnerismo con el trotskismo. No la entiendo. No. Digo, por eso, como vos militaste en el peronismo primero o en el kirchnerismo primero. Yo vengo de una tradición de izquierda, progresista, y luego fui incorporándome en elementos del peronismo, pero trabajo más que nada en la parte de la academia. Bernardo Neustadt, descubriste el peronismo, te acostaste con el peronismo. Vengo más bien de una tradición progresista, entonces me parece que ahí hay algo importante a marcar. Lo primero, vos decías la clau. La clau decía el populismo, la clau. Bueno, se puede hacer la clau, se puede hacer, se puede, como Beatriz Arlo lo hace, yo también. ¿Qué planteaba? Planteaba que, para que se entienda, puede ser que estamos en la tele, planteaba que el populismo era el acto de construcción de pueblo, que era un acto político por excelencia. Y por lo tanto, como siempre se lo pone esa idea de que el líder, la gente lo sigue porque es irracional, porque es demagógico, porque le dan algo a cambio, él decía lo contrario, decía que muchas veces el populismo lo que hacía era integrar a aquellos sujetos que estaban excluidos y que quienes seguían a ese líder lo hacían con un sentido. ¿Por qué? Porque ese líder sintetizaba una cantidad de demandas que estaban insatisfechas. Estoy de acuerdo, pero entonces, a renglón seguido, Perón eleva la jerarquía de la masa y da la organización, ¿sí? Que sin organización... Pero vos fíjate qué curioso, que vos leías los diarios de la época de 1945 y había una idea de como que venían a ocupar la ciudad intrusos, ¿no? Vos leías los camisados. Ahora vos ves, y Larreta habló de plan sistemático de ocupación y que usaban parrillas y batucadas. Plan sistemático de ocupación. No es una falta de respeto, porque es una figura de 1985 que se usó para condenar los crímenes de lesa humanidad. No puedes hablar de plan sistemático cuando hay una murga o una parrilla. ¿Te quedó claro que discutí con vos y dejé de lado toda la amplitud de derecho, no? ¿Te quedó ¿Cómo? claro? No coincido con vos de este lado. ¿Ok? Bárbaro. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por el espacio y por el intercambio. Por favor.